Pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 14, capítulo 1. Capítulo 1 del versículo 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro y Jacobo y Juan, y Andrés y Felipe, y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues como decíamos la semana anterior, vamos a estar siguiendo el libro de los Hechos en estas reuniones, en estos cultos de oración que tenemos pues ya los viernes, ¿no? Al acabar la semana, digamos, laboral, comienzo del fin de semana. Y pues bueno, ya lo estuvimos tratando, ¿no? Hace ya unos cuantos meses, los versículos anteriores, la promesa del bautismo del Espíritu Santo y también pues la ascensión de Jesús, que pues se quedó diciendo en el versículo 11 cuando los ángeles hablaban a los apóstoles que estaban allí viendo cómo Jesús era tomado arriba en los cielos. Les dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Y el lugar, por lo tanto, era, como aquí dicen, el monte de los Olivos. El monte de los Olivos. De ahí, pues, fue tomado Jesús arriba al cielo. Ahí fue su ascensión. Y nos dice aquí, pues, en este versículo 11 que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice también: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Pues se parece bastante evidente que hay aquí una relación, ¿verdad?, entre estos pasajes. Jesús fue tomado en el monte de los Olivos y en su regreso también Él tendrá sus pies se pondrán en el monte de los Olivos en el momento del fin, también en todo lo que nos explica también el Nuevo Testamento acerca del juicio de las naciones, el juicio final y pues ya la introducción definitiva del estado final, del estado definitivo, ¿no? De la vida eterna que, hermanos, hemos de estar esperando y que hemos de estar pues anticipando, que no podemos, hermanos, estar pues durmiendo en el mundo, que hemos de estar velando y orando. Velando y orando. Y se puede decir que es el tema de estos breves versículos que hemos leído. Cómo al día siguiente de la ascensión de Jesús, cuando Jesús fue tomado arriba a los cielos y dejó Jesús a sus discípulos, antes que el Espíritu Santo hubiera venido con poder según la promesa,
de Jesús, de que recibiréis poder cuando recibiréis poder. En el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y que seáis testigos en Jerusalén. Cuando Jesús nos había dejado y todavía antes de cumplirse esta palabra, esta promesa de recibir con poder el Espíritu Santo, que sería en el día de Pentecostés, ¿qué estaba haciendo la Iglesia? Aquí se nos dice en los versículos que hemos leído el nombre de los 11 apóstoles, ¿no? Faltaba Judas, el cual después de haber traicionado a Jesús, él mismo había acabado con su vida. Podemos pensar que eso, ¿qué había eso? La impresión que había podido causar esto al grupo de los discípulos, ¿no? Que uno de ellos, que había estado desde el principio con Jesús, lo traicionó, uno de entre ellos mismos, ¿no? Y además, que ya no estaban con el Maestro, ya no estaban con Jesús. Bien, son los nombres de los 11, y en el versículo también 15, se nos dice que, todo el grupo, toda la iglesia, ¿no? Era como de 120 personas en número. Estaban entonces los apóstoles, que iban a ser el cimiento, las bases, las columnas de la iglesia, y juntamente con ellos, estas 120 personas, que dice también el versículo 14, son las mujeres, María, la Madre de Jesús, y sus hermanos, y gente a lo mejor que también se les habría podido añadir de todos aquellos que habían seguido a Jesús, ¿no? Durante su ministerio, 120 personas, ¿no? Esto era la realidad de la iglesia en el momento cuando Jesús fue tomado arriba en el cielo. Una iglesia maltrecha por la deserción, la horrible apostasía del traidor Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Ellos estaban entonces sin el Salvador, y vemos aquí se encontraban como este pequeña manada sin pastor. Ellos eran como estas ovejas que en Mateo 10 se dice que estaban esparcidas, o que estaban debilitadas, que estaban desfallecidas, ¿no? Porque carecían, por lo tanto, de este sostén, de este apoyo, de esta poderosa vara y cayado del Señor. Estaban, por lo tanto, en este periodo, en este transcurso antes de la venida del Espíritu Santo con poder. ¿Y qué hicieron entonces los discípulos? Volvieron a Jerusalén, al lugar donde todo había ocurrido. En vez de, dispersarse cada uno a su lugar, ¿qué hicieron? Estuvieron en Jerusalén, como les mandó Jesús en el versículo 4. Reuniéndonos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿no? A ojos humanos no es lo más apropiado, ¿verdad? Después de lo que ocurrió a Jesús, semanas antes. Era el lugar del peligro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Obedecer a Jesús, a pesar de que por nuestra sabiduría humana es lo que no haríamos. Obediencia
al Señor, a su palabra, sin pues estar haciendo cálculos humanos de lo que es más, menos conveniente para nosotros. Obediencia. Volvieron a Jerusalén. Y bien, pues entonces entraron y subieron al aposento alto. Y no se nos dice nada más. No se nos dice el aposento alto de una casa. El aposento alto de una casa que estaba en tal calle. Sino se nos dice simplemente al aposento alto. Con lo cual vemos que es una referencia bastante clara al aposento alto en el que Jesús estuvo con sus discípulos la noche antes de ser entregado, por la que fue entregado, cuando celebró con ellos la Pascua. Fueron pues al lugar en el que estuvieron con Jesús, en el que Jesús les dio pues instrucciones y también les dio pues ese gran discurso de despedida que leemos en el Evangelio de Juan. E instituyó con ellos también la cena del Señor. Ellos habían tenido esa preciosa comunión con Cristo. Cristo les abrió su corazón y les dio palabras maravillosas. Allí escucharon pues también la oración con la que Cristo pues oró al Padre en Juan capítulo 17. Bien, pues ellos se reúnen en el lugar que habían estado con Jesús. Todos juntos. Y esto es una imagen preciosa de lo que es la iglesia, que nos reunimos para estar con Jesús. Nos reunimos en memoria de Jesús cada vez que lo hacemos, pero también para estar en comunión con Él. El aposento alto. Hemos de buscar el aposento alto. Hemos de buscar, los hermanos, y el aposento alto, además de nuestra devoción y de nuestra piedad individual de cada uno de nosotros, además de la devoción y la piedad que hemos de dar al Señor en nuestros hogares y nuestras familias. El aposento alto, sobre todo, se está hablando y dirigiendo de las reuniones de la iglesia del Señor, las reuniones en uno, cuando la iglesia se congrega y se manifiesta como tal. Y el Señor, pues, está presidiendo y el Señor está morando en las alabanzas del pueblo y el Señor está recibiendo entonces las oraciones y los cantos que Él ha inspirado, y también pues esto sube delante de Él como el olor fragante, el sacrificio espiritual acepto. Y el Señor a su vez está hablando al pueblo por medio de su palabra. Y tenemos entonces aquí esta comunión en el aposento alto. Buscar el aposento alto. No pues dispersarse, no pues perderse unos de los otros, buscar la unidad, buscar el encontrarnos para dar culto a Dios, para estar de esta manera en comunión con Cristo. ¿Y qué hacían entonces en ese tiempo? Sobre todo, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes. La oración, vemos, no es solamente una cosa, una disposición de corazón en el que yo oro si me siento especialmente inclinado
o me siento, pues, especialmente, tal vez, agradecido o espiritual ese día, ¿no? Pues por supuesto que sí, que si nos encontramos de esa manera, hemos de continuar en esa tendencia. Digamos que si hay ese movimiento en nuestra alma, si tenemos ese hambre y esa sed, ¿no? Si nuestra alma tiende a esto, pues no hemos de resistirlo, hemos así de continuar, ¿no? Para orar al Señor. Pero aquí está hablando de la perseverancia. De la perseverancia. Y la perseverancia es la continuidad, es el esfuerzo, es el seguir haciéndolo a pesar de. Y eso es una cosa muy, muy importante. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere decisión para hacerlo. Creo que es una de las cosas por las cuales, como no se tienen normalmente esto pues presente, normalmente las reuniones de oración, ¿no? En las congregaciones evangélicas, etcétera, pues son las menos concurridas, ¿no? O se suele decir las cenicientas, ¿no? De todas las reuniones de la iglesia. Por supuesto que las reuniones principales son el día del Señor y esto es el día santo santificado por el Señor. Pero vemos que hemos de estar buscando estas reuniones de la iglesia para continuar en la oración, perseverando en la oración. Y dice más también, unánimes. Unánimes, primeramente en el sentido de que no hay divisiones, no hay disensiones, no hay tensiones, sino que la vida de la iglesia, la congregación, es en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor. Unánimes. Unánimes significa con una sola alma. Hasta tal punto la unidad, que son pues como si fuera, es una sola alma. Pero unánimes también en el propósito de la oración, en el propósito que nos mueve, en las cosas que pedimos. Y la palabra nos dice que si nos ponemos de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que nosotros le pidamos, no nos hemos puesto de acuerdo, el Señor nos lo concederá, nos lo dice el Señor Jesús en los Evangelios. Por supuesto que esto hay que verlo juntamente con todo lo demás, que sea la voluntad del Señor, que sea también hecho en fe, que sea también pues, que no haya disensiones, disputas, etc. Porque Santiago también nos advierte que no recibiremos nuestras oraciones. Pero vemos entonces la importancia de esa unanimidad, de esa unidad, de esa estrecha comunión los unos con los otros, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que las recibamos como iglesia, para la gloria de Dios y también para el bien nuestro. Así pues, fijémonos, hermanos, y con esto ya acabamos este breve texto. Aquí nos está hablando de los preparativos, cómo hemos de estar preparándonos para recibir las bendiciones del Señor, cómo hemos de prepararnos para recibir el ensanchamiento del pueblo,
el crecimiento de la iglesia, recibir más almas dentro de la comunión. ¿Cómo? Perseverando unánimes en oración, celosos de guardar la unidad de la iglesia, reuniéndonos todos juntos en nuestro aposento alto, dando culto al Señor, en los días del Señor, por supuesto, sobre todo, pero también los momentos en que la iglesia pone aparte para orar al Señor. No son muchos. No es gravoso el yugo que el Señor nos da. Es ligero. Y sobre todo, lo que ganamos es incomparable. La comunión con Cristo, la comunión uno con otros, la comunión de los santos y también la bendición que vendrá a su debido momento, cuando el Señor pues también dé respuesta a las oraciones de su pueblo. Pues así sea, hermanos, estemos nosotros perseverando, unánimes en oración y ruego, toda la iglesia.